Vamos a dar inicio a la sesión número 11 y permítame dirigir la oración para esta reunión. Amado Señor, nos acercamos a ti una vez más, en humildad y en gratitud por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que lo que estudiemos hoy en el capítulo 4 de Apocalipsis, hasta donde lleguemos, podamos ver una luz que nos guíe a tu verdad. Cualquier cosa que nos pueda traer confusión, hoy te pido, Señor, que nos ayudes a separarla, a sacarla de nuestras vidas, para que la claridad de tu palabra, Señor, sea en nuestras vidas el fundamento principal. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón también como nuevo para aprender, a que no tratemos de aprender en base a las doctrinas que nos han enseñado, doctrinas sin Torah. Hoy ayúdanos a tratar de reaprender, pero esta vez con la Torah en nuestros corazones. Gracias, amado Señor. Oramos esto en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. A partir de hoy, especialmente hoy, me gustaría poner como una especie de advertencia en todo lo que son nuestros estudios. Eh, Especialmente desde el estudio del Apocalipsis, tenemos que tratar de desconectarnos de todas las enseñanzas que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas, especialmente de esas enseñanzas que no tenían la Torah como fundamento. ¿Por qué les hablo esto? Porque cuando uno trata de entender especialmente estos capítulos de la revelación del trono celestial, capítulo 4 del Apocalipsis, es como que están tan conectados en nosotros las doctrinas que tienen que ver con la interpretación de los teólogos sin Torah, que traen a nuestra vida un montón de conclusiones que están trayendo más confusión a nuestras vidas, y eso es lo que vamos a tratar de eliminar, porque toda interpretación de la Biblia que no tenga como fundamento la Torah te va a llevar a la confusión. Eso es algo que tenemos que notar, algo que tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier interpretación bíblica que no esté fundamentada en la Torah nos va a llevar a la confusión. Así que tengamos mucho cuidado. ¿Ok? El tema de hoy es la revelación del trono celestial, que está en Apocalipsis capítulo 4. Así que nos vamos directamente a ese tema, pero antes recordemos nada más en una sola imagen lo que hemos hecho en las anteriores reuniones, capítulo 2 y capítulo 3. Era el mensaje a las 7 iglesias. Mensaje a las 7 iglesias. Recordemos, estas 7 iglesias representan nuestras vidas. También, claro que sí, es válido el interpretar a través de lo que es la cronología de la historia de la iglesia a partir del año 30, es decir, después de Yeshua. Eso sí es cierto, pero mi intención al estudiar Apocalipsis con todos ustedes, especialmente en la comunidad, es como apuntar más a que este mensaje va dirigido a nuestras vidas para que nos identifiquemos con Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, para que encontremos en nuestro estilo de vida algo de cada una de estas iglesias y de esta forma reaccionemos. Primero, a nunca olvidarnos de dónde hemos salido. Estoy hablándoles del mensaje a Efeso. Nunca nos olvidemos que todo se lo debemos a nuestro primer amor, Yeshua. Si nos olvidamos de eso, ya estamos en problemas. Tampoco nos olvidemos el mensaje a Esmirna que dice que permanezcamos fieles porque va a haber persecución, va a haber persecución. De pronto, esta persecución todavía no la puedes sentir porque no estoy hablando de una persecución a causa de tus pecados y sus consecuencias. La persecución tiene que ver a causa del nombre. En otras palabras, es una persecución a causa de guardar mandamientos. Esa persecución, si ya la estás viviendo, te voy a dar
unas pequeñas imágenes, no digo, no, unos pequeños tintes de lo que es esa persecución. Por ejemplo, si tú estuviste antes en un lugar donde no se guardaban los mandamientos, ahora ya los guardas, ¿cuál es la persecución que va a venir a tu vida? Ah, no, hermana, estás cayendo de la gracia porque tú ya estás viviendo bajo los mandamientos. Y si vives bajo los mandamientos, has caído de la gracia. Esa es una forma de persecución leve, muy liviana todavía, porque en esa persecución solamente hay palabras, pero no hay un abuso o una especie de violencia contra ti. Pero va a llegar un día donde a causa de guardar mandamientos va a haber persecución incluso física, persecución inclusive agresiva contra las personas que estamos guardando mandamientos. No estamos viviendo eso todavía en una escala, digamos, notoria. Sí hay eso porque hay gente que ha sido expulsada por guardar los mandamientos. ¿Sí o no? Y hay gente que a causa de guardar los mandamientos o la Torá, ¿qué te han dicho? Hermano, usted ya no tiene por qué estar en esta congregación, así que le invitamos a salir fuera. Eso es lo que está sucediendo con Esmirna. ¿Te identificas con Esmirna? Entonces, esta persecución es a causa del nombre, es decir, ya eres parte de la escuela de la vida, de ese lugar donde guardamos Torah. Luego viene Pérgamo, que es como una representación en nuestras vidas que tenemos que tener cuidado con las doctrinas que nos llevan a, a mezclar tanto las cosas que ya ni distinguimos. Estamos tan mezclados con las doctrinas que estamos en una situación de una mezcla al máximo nivel. Eso es Pérgamo. Es una mezcla de doctrinas. Tengamos cuidado también que cuando ya estamos guardando mandamientos, escuchemos a un predicador, a otro predicador y a otro predicador. Tengamos cuidado con eso. Yo no quiero decirles ahorita los nombres de a quienes tienen que escuchar, pero sí una cosa les puedo decir. Traten de escuchar a aquellos que tienen una demostración clara de haber hecho un estudio de la Biblia verso por verso de Génesis hasta Apocalipsis, porque eso nos va a ayudar a tener confianza en esa persona que está enseñando. Y obviamente no hay muchos en español, hay bastantes en inglés, pero en español busque a esas personas y trate de aprender de esas personas. Pero hay muchos que están apareciendo como maestros, tengamos cuidado con eso, ¿ok? Es una advertencia nada más, sin nombres ni nada, pero tengamos cuidado con estas doctrinas de Pérgamo. Luego viene Tiatira, y en Tiatira hay un mensaje central que tiene que ver con resistir las enseñanzas de esa mujer. Obviamente no es una mujer, es alguien que se hace pasar por un profeta. Profeta es el que representa o el que está entre Dios y nosotros. Esta profetisa llamada Jezabel va a hacer tres cosas en nuestra vida. Nunca olvide esto porque ya lo he repetido varias veces. Dice que Jezabel va a enseñar. Y a causa de esa enseñanza vamos a tener confusión. Cuando Jezabel enseña, trae confusión. Lo mismo le pasó a Eva al principio. Cuando Eva le trató de explicar al adversario lo que Dios le había dicho, el adversario, o sea, la representación en este caso de Jezabel, le interpretó las escrituras aumentando y disminuyendo algunas cosas. Y eso le llevó a Eva a la confusión. Y a causa de eso es que vino el pecado. Pero después de que Jezabel te enseña y te trae confusión, Jezabel lo que va a hacer es llevarte a la inmoralidad sexual. Y finalmente te tiene acabado con la idolatría. Entonces, eso es lo que hace Jezabel. Lo puedes ver con mayor amplitud en Apocalipsis capítulo 2 del versículo 18 al 29. Viene el quinto mensaje, perdón, que es a la iglesia de Sardes. En esta iglesia existe lo que se llama la complacencia. Estoy dándoles un resumen bastante básico de todo esto y es aquí donde para no estar en la complacencia tenemos que ser celosos de la sana doctrina, celosos de incluso contaminarnos con nuestras propias conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Va a llegar un punto en el cual tú vas a saber tanto la palabra del Señor que ya no vas a permitir que nadie te venga a corregir. Ese es un problema de Sardis. ¿Saben qué? Ese es el momento en el cual tú podrías caer y el peor enemigo ni siquiera es el adversario.
Es lo mismo que le pasó a David. Su peor enemigo no era Goliat externo, era el Goliat interno. Ese es el peor enemigo siempre en nuestras vidas. Es verdad que tenemos que vencer a los Goliat externos, pero esos no son tan difíciles de encontrar como los Goliat internos. ¿Cuáles son los Goliat internos? Son esos pecados ocultos, esas situaciones donde no le damos tanta importancia a causa de nuestra complacencia. Así que para no caer en esto, acuérdese de esta frase: no escupamos arriba, porque también nosotros podemos caer en eso. Así que esto de Sardis nos tiene que llamar la atención para no estar en la complacencia y saber que a pesar de todo, siempre va a haber un remanente. ¿Y quién es el remanente? El remanente es aquel que se ha cuidado de no contaminarse. Por eso es remanente, es puro. Y luego viene el mensaje a Filadelfia. ¿Cuál es el mensaje a Filadelfia? No hay exhortación, no hay una exhortación directa a hacer un teshuvá, sino mantenerse en teshuvá. No le dice arrepiéntete a Filadelfia, sino le dice mantente como estás caminando. ¿Y cómo estaba caminando Filadelfia? Estaba haciendo dos cosas. Estaba manteniéndose firme en la palabra y guardando el testimonio de Yeshua. Son dos cosas importantes: guardar la Torá de Yeshua y nunca dejar de dar testimonio de Yeshua. Son dos cosas importantes que nosotros tenemos que hacer. Y finalmente el mensaje a la Odisea. ¿Cuál es este mensaje a la Odisea? Es el mensaje que tiene que ver con definirnos. Definirnos. No es bueno ser tibios. El tibio es el que Dios va a vomitar. Ya hemos hablado del significado de lo frío y lo caliente. No estamos hablando en un contexto donde lo frío realmente es malo, sino estamos hablando de que ambas cosas podrían ser buenas, porque Dios dice, según el mensaje del Señor, nos dice que ojalá fuésemos fríos o calientes. O sea, está hablando en un sentido de que ambas cosas son buenas. Los beneficios de ser frío y los beneficios de ser caliente traen beneficios para el cuerpo. Lo que el Señor no quiere, nos dice no lo hagan, es que estemos con un pie en la luz y otro pie en las tinieblas, porque a eso Dios va a decir, te expulso de mi cuerpo, te expulso de mi cuerpo. En base a estos 7 puntos, que es el mensaje del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, entramos al 4. Si queremos concluir el mensaje a las 7 iglesias, en esta frase lo podríamos concluir: todos debemos hacer o tener una actitud constante de hacer teshuvá de todo corazón. ¿Qué significa hacer teshuvá de todo corazón? Es el arrepentimiento diario en el cual nosotros, no es que estamos viviendo una vida de amargados, golpeándonos todos los días al pecho sin ser felices. No, 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 no es ese tipo de ambiente de monasterio, ambiente de convento. No es así. Es un ambiente en el cual vivimos felices y agradecidos porque se nos ha revelado la luz de hacer teshuvá. Eso es una luz. La luz de hacer teshuvá es como un aviso de decirnos, todos los días mis misericordias son nuevas. Todos los días tu teshuvá tiene que ser nuevo. No te confíes. Mantente siempre adelante, mantente siempre caminando y hazlo de todo corazón. ¿Qué quiere decir de todo corazón? Sin hipocresía. Hagámoslo sin hipocresía. ¿Ok? O sea, es decir, sin sin apariencia, sin tratar de quedar bien, porque cuando tratamos de quedar bien con el hombre, primero, ahí estamos cayendo en la línea de la religión. Aún con Torah, nosotros podemos caer en la religión, así que no vamos a criticar absolutamente en ninguna religión porque nosotros podríamos caer en lo mismo. Recordemos, la caída de Judá fue justamente cuando ellos tuvieron un problema de orgullo espiritual. Fue ahí cuando vino Nabucodonosor y es ahí donde vino la destrucción total. Y ese orgullo espiritual tuvo que ser justamente revelado. Y a causa de eso surgió Ezequiel, surgió Daniel, quienes trajeron las profecías más importantes del fin de los tiempos. O sea, Dios, a pesar de nuestros defectos, va a tener siempre alguien, un remanente que no se ha apartado ni a derecha ni a izquierda. Seamos ese remanente que a pesar de los pecados
que podríamos nosotros tener, siempre hay un deseo de arrepentimiento constante. Este es el mensaje a las 7 iglesias, que más que un mensaje de cronología, es un mensaje de advertencia para este día. Ayer lo recibiste. No pienses que ayer ya te dieron la corona y hoy ya no tienes nada que hacer. Ese sería un error. Ayer ya pasó. Hoy nuevamente haz teshuva de todo corazón. Espero me estoy explicando. Bueno, viene Apocalipsis capítulo 4. Versículo 1 al 11. Son 11 versículos. ¿Qué vamos a hacer en estos 11 versículos? Probablemente hoy solamente voy a avanzar 5 versículos porque estaba revisando este tema con mucho cuidado y aquí es donde ya van a estallar esas bombas de confusión, como por ejemplo el arrebatamiento. Y yo les advierto, hoy no vamos a profundizar sobre el arrebatamiento, pero sí vamos a tocar un poquito nada más. Sin embargo, para que no nos enfoquemos o no nos desenfoquemos del tema central del capítulo 4, que no es el arrebatamiento, hoy les voy a pedir, les voy a dar una tarea y esa tarea ya se las doy de entrada. Revisen Isaías capítulo 11 y fíjense lo increíble, Apocalipsis 4 del 1 al 11 y les estoy dando una tarea que se conecta con todo lo que vamos a hablar en este día, que es Isaías capítulo 11. Imagínense, ya estamos empezando, ya les doy tarea. ¿Por qué? Porque cuando ya estudiamos el Apocalipsis, vamos a hacer un collage prácticamente de todo el Tanaj y parte también del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, mal llamado así. Es un collage. El Apocalipsis es justamente eso, una sumatoria de imágenes que han pasado en el Tanaj que ahora se están acomodando. Veamos cómo las vamos acomodando. Entonces, capítulo 1 de Apocalipsis, nada más para que esté claro, habíamos hablado de la revelación de Yeshua, ¿ok? Que Dios dio, o sea, Dios dio la revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. ¿Cuándo es pronto? Eso es importante entender. Pronto para toda la humanidad es hoy. Nunca olvide esto. Pronto es hoy, porque tú no sabes si vendrá para ti mañana. No sé si me explico. No puedes decir, pronto va a ser para mí de aquí a 10 años. No sabes si vas a estar incluso mañana. Así que esta revelación es para hoy, para tu vida y para mi vida. ¿Ok? Eso es importante captar, eso es importante entender. Entonces, en el capítulo 1 habíamos visto la revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que van a suceder hoy. ¿Ok? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, en el capítulo 1, Dios nos está presentando la revelación de Yeshua. Fíjense el orden y la jerarquía que ya muestra el primer capítulo de Apocalipsis. Es importante entender algo que se llama la jerarquía del reino de Dios. Capten esto que les estoy diciendo. En el reino de Dios, en el trono celestial, existe una jerarquía del reino. Y tampoco voy a hablar de esto hoy, pero les voy a dar nada más una pequeña luz aquí. Hay una doctrina que tiene que ver con que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Entonces, el antídoto para entender si Yeshua es Yahweh o Yahweh es Yeshua es entender que en el reino de Dios hay una jerarquía. De eso vamos a hablar más adelante, si no, no nos daría el día de hoy. ¿Ok? Hay una jerarquía en el reino. Capítulo 2 y capítulo 3 es lo que hemos hablado hace un momento, el mensaje a las 7 iglesias. Así que entramos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, y dice así. Después de esto, ¿después de qué? De la revelación de Yeshua y del mensaje de Yeshua a las 7 iglesias. Lo voy a poner en palabras más sencillas. Después de que Yeshua se revela y da un mensaje para ti y para mí para el día de hoy, o sea, para pronto, dice, después de eso miré, dice el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo,
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí ya tenemos mucho por hablar. Tome en cuenta primera voz y trompeta, ¿ok? Versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Hoy vamos a hablar de eso, jaspe y cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos. Recuerden, jerarquía del reino. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. De esto vamos a hablar la siguiente semana, más a detalle. Hoy vamos a dar una tocadita nomás. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Hay una diferencia entre el vidrio y el cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Este lenguaje ya es como un lenguaje de ciencia ficción. Continúa. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, o sea, el león, el becerro, el hombre y el águila, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, aquí termina el capítulo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, hemos leído todo el capítulo 4. Si usted se fija así de golpe entender todo esto, no va a ser fácil. Así que vamos a apoyarnos en el estudio que ha hecho Joseph, nada más que lo he puesto más como para niños, diríamos, para entender versículo por versículo lo que está sucediendo en el capítulo 4. Aquí, vamos entonces directamente al versículo 1, ¿ok? Dice versículo 1 y vamos a ir desglosando el versículo 1. Apocalipsis 4:1 dice, después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán pronto, después de estas. Entonces aquí Apocalipsis 4:1 nos está haciendo referencia a una puerta abierta. La puerta abierta implica prácticamente que ya puedes entrar. ¿A dónde podemos entrar y cómo es que podemos entrar? Por ejemplo, en este momento todavía esta puerta abierta no está abierta, valga la redundancia. Sin embargo, nosotros que estamos, eh, que estamos ya con la luz de los Moadim, sabemos que también va a haber una puerta abierta, el otro nombre de Yom Teruah. ¿Recuerdan eso? Yom Teruah también significa puerta abierta. Nos está conectando directamente con, a ver, veamos, Primera Tesalonicenses 4:16. Estamos conectando ahora Apocalipsis, estamos armando el collage.
Primera Tesalonicenses 4:16, donde nos dice hay una puerta abierta, Yom Teruah, dice la primera voz que oí como de trompeta. Vamos a leer. El contexto habla justamente ya de la llegada del día del juicio. Está hablando en ese contexto y dice, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, ¿recuerdan? Una primera voz. Aquí habla de voz, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. De ahí habla del arrebatamiento, pero no vamos a hablar eso hoy porque si no nos vamos a hacer una ensalada de donde no vamos a poder salir. Así que solamente nos vamos a concentrar en esta parte que dice y la trompeta de Dios. Así que está hablando de de la segunda venida, porque la primera venida del Señor era justamente cuando él vino como cordero, pero en esta parte de la trompeta de Dios, él ya no viene como cordero. A ver, estudiantes de la Biblia, ¿cómo es que va a venir en esta segunda venida? ¿Con qué cara va a venir Yeshua en la segunda venida? Si en la primera venida vino como cordero, ahora viene como león. Ahora sí, veamos. Juan 13, 36, 38 y Juan 14, 1 al 6. Aquí es donde podemos ver que los capítulos y versículos no nos van a ayudar mucho porque han separado el capítulo 13 del 14. Este es un ejemplo de no se debería separar, pero no importa, yo no lo separé, lo he unido. Dice así, versículo 36 del 13, Juan 13. Le dijo Simón Pedro, Señor, está hablando justamente del fin de los tiempos. Dice Jesús, le dice, Señor, ¿dónde vas a ir? Le dice, ¿a dónde vas? Y Jesús le responde, pues donde yo voy no me puedes seguir ahora. Le dice Yeshua, yo me voy a ir, pero tú no puedes seguirme, mas me seguirás después. ¿Qué le dice Pedro ahí? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Si yo mi vida daría por ti. Fíjense en qué tiempo estamos. No le podemos seguir ahora, porque estamos en un tiempo donde de pronto decimos como Pedro, Señor, yo te puedo seguir a donde tú vayas, yo iré, pondré mi vida por ti. Y Yeshua le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Miren la otra pregunta con que le responde Yeshua. De cierto te digo, Juan, te digo, Carlos, te digo, Erika, te digo, para mí, te digo, Rey, para todo mundo, nos está diciendo qué tiempo estamos viviendo. Tu vida pondrás por mí, de cierto te digo. No cantará el gallo, que eso es otra historia que la anterior semana recuerdan, nos contó él y Mike, nos estaban hablando de esto. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y sigue, no hay un alto ahí. Viene el capítulo 14, pero no estoy parando. Dice, no se turbe vuestro corazón. Tranquilo, Pedro. Tranquilo, me vas a negar, pero tranquilo, no te vayas a suicidar. O casi Pedro se suicida. No te preocupes tanto, Pedro, eso es normal. Yo sé que ninguno de ustedes va a apoyarme, todos van a huir. Recuerdan que todos huyeron excepto Juan, él fue el único que se quedó con él. El momento después de esto, no se turbe vuestro corazón. Miren, creen en Dios, crean también en mí. ¿Qué significa creer en Dios y creen también en mí? Creer quiere decir prácticamente ser fieles a Dios, pero dice, creen también en mí. O sea, crean en la Torá, pero en la Torá interpretada por Yeshua. Capten esto. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué hay una repetición de estos creer? Porque ahora nosotros estamos haciendo teshuvá de todo corazón, pero el énfasis que doy es bastante notorio en esto. La Torá interpretada por Yeshua. O sea, tengamos cuidado con esto. La Torá sin la interpretación de Yeshua te va a llevar a interpretaciones peligrosas.
Y esas interpretaciones peligrosas no es que son malas, porque esas interpretaciones sin Torah vienen de los rabinos. De ahí vienen. Pero no quiere decir que todas son malas. Aquí es donde tenemos que aplicar, o sea, como el pescado, separa lo que no sirve, pero quédate con lo bueno. O sea, todo está bien, pero no todo te conviene. Hay mucha interpretación rabínica que es buenísima, pero no toda interpretación está aprobada por Yeshua. A ver si se entendió. O sea, no te preocupes, sino mantente haciendo teshuvah en base a la interpretación de Yeshua. Más o menos eso es lo que te está diciendo aquí. ¿Quieres? Tranquilízate, no te preocupes tanto, sé que me vas a negar, sé que tú te vas a rayar, sé que te vas a querer suicidar. Mantente en el camino de Yeshua. Dice, ¿por qué? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, o sea, si yo les estaría mintiendo, yo les diría, pero hay moradas. Por eso yo voy, pues, está hablando de que se va a ir a preparar lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Dice, y si me fuera y les preparara el lugar, vendré otra vez. Automáticamente tienes que conectar con la boda hebrea. ¿Por qué razón? Cuando viene Yeshua, primero viene la primera vez para hacer un compromiso o que tú vas, pero cuando vuelve, él ya vuelve para el cumplimiento del compromiso, para la boda. Dice, vendré otra vez, pero él no va a venir simplemente porque va a venir, viene porque se va a cumplir la base aquí es la boda hebrea. Dice, y les tomaré de mí mismo, esto es matrimonio, los tomaré de mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es como decir, eh, nos vamos a hacer uno, uno. Esto es hacerse uno. Los tomaré de mí mismo, vamos a ser uno, porque donde yo estoy, ustedes también están. Esto es lo que el esposo y la esposa deben decirse. Y sepan a dónde voy y sepan a dónde voy y sepan el camino. ¿El camino cuál es? Y ahí Tomás nos ayuda, porque podríamos dudar, pero Tomás, gracias Tomás por hacer esta pregunta, porque todavía no estaría claro, aunque parecería que ya está claro, pero Yeshua lo aclara más. Repite una vez más lo que dice, crees en Dios, cree también en mí. O sea, crees en la Torah, pero interpretada por mí, dice Yeshua. Le dice Tomás entonces, Señor, no sabemos dónde vas a ir. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Yeshua le dice, Tomás, Tomás, ya lo dije hace un momento, lo voy a repetir. Y mira la paciencia de Yeshua. Yo aumenté todo eso por si acaso. Pero aquí la paciencia de Yeshua es un buen maestro Yeshua y le dice, Yeshua a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, le está diciendo, yo soy la interpretación. Yo te voy a llevar a la verdad y yo te voy a dar vida eterna. Pues es a través de mí, Tomás. No hay otra interpretación. Y aquí lo aclara. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, no hay otra interpretación, no hay otro rabino. Y amados hermanos, ustedes saben que yo respeto mucho a los judíos y quiero respetarlos. Pero aquí es donde va a haber mucha confusión si tú no decides vivir tu vida de acuerdo a la interpretación de Yeshua. Tengamos cuidado con esto. Entonces, vamos a ver un poquito esto en base a la analogía de la boda hebrea. La boda hebrea. ¿Ok? La boda hebrea consta de dos partes. La boda hebrea quiere decir, bueno, esto lo vas a encontrar de diferente forma, pero en realidad boda hebrea o kiddushim implica lo que es o significa lo que es la santificación o la separación, kiddushim, lo cual tiene dos partes. Estas dos partes tienen que ver con la primera parte que significa erusim, que significa compromiso, que tú vas, promesa y es la representación del Cordero. La primera parte, ¿cómo es que Yeshua viene a comprometerse con su sangre?
Él viene a dar su sangre por su esposa, si quieres. Esto lo firma con su sangre, que tú va. Esto lo promete con una garantía. Las arras del Espíritu es la garantía. Y su imagen es justamente el Cordero. La segunda parte de la boda hebrea tiene que ver con el Nisuín. Nisuín, que significa boda o matrimonio. El Nisuín ya es la separación completa. Por eso dice, el hombre dejará a su padre y su madre. O sea, habrá una separación, un Nisuín, donde la casa ya está lista. ¿A dónde se fue Yeshua? A preparar la casa, morada. Este es el cumplimiento cuando Yeshua viene como león. Entonces, la boda hebrea consta de dos partes, el erusin y el nisuin. O sea, hay una ketubá y hay un cumplimiento de la ketubá. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? Es un intermedio, vamos a decir, entre la boda y el compromiso. ¿Cuándo es que Yeshua vino a comprometerse? El día en el cual él dijo, consumado es. En otras palabras, listo, ya he dado mi vida por mi esposa. Y alguien entregó su vida y la muerte no lo pudo detener. En otras palabras, si él no resucitaba, pues no había boda, no había matrimonio, pero él resucitó. Él, él pudo pagar por su esposa, como dice Oseas, y no cambió de esposa, porque la única manera de no cambiar, es decir, de morir por la simiente de Abraham, sin cambiar la simiente de Abraham, porque Dios podía empezar todo de nuevo sin Abraham, pero Dios, fiel a su palabra, mantuvo la semilla de Abraham solo haciendo lo siguiente. Y aquí es donde quiero que me preste atención. ¿Qué ocurre entre el erusimo, la primera parte de la boda hebrea, y la segunda parte de la boda hebrea? Ocurre algo que está ocurriendo en tu vida y en mi vida. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Existe en medio de estos dos un tiempo de separación y un tiempo de preparación. Tú no te puedes casar sin separarte y prepararte. ¿Qué quiere decir separarse? Es yo quiero kedushim, yo quiero casarme con Yeshua, yo quiero ser la esposa, yo quiero ser la novia, yo quiero ser elegida, yo quiero ser prudente. Esto estamos viviendo hoy, mis amados hermanos. Si tú quieres que Apocalipsis 4:1, esta voz de trompeta venga a tu vida, estamos viviendo un tiempo de separación y preparación. No es otro. ¿Por qué tú que conociste a Yeshua? No es que ya moriste y listo, estás preparado para ser la esposa. Si tú estás vivo, amado hermano, es porque estás viviendo una oportunidad para separarte ¿de qué? De todo lo que te puede contaminar. ¿Qué es eso que te puede contaminar? Todo lo que está mezclado, todas las doctrinas mezcladas. Este es el tiempo en el cual estamos separándonos, es decir, nos estamos santificando de toda la doctrina que ha sido inyectada en nuestras vidas a través de Grecia y Roma. Eso es lo que nos impide ver esta boda hebrea. Si tú hablas esto con alguna persona sin Torah, no va a entender ni papa y se va a quedar con las doctrinas del dispensacionalismo. Ese es el problema. Y ahí está justamente lo que nos lleva a las doctrinas de Jezabel. Jezabel cuando enseña confunde. Bueno, entonces, la boda hebrea, en conclusión, trata de dos partes. La primera parte es el compromiso y la segunda parte ya es la boda, la boda. ¿Qué ocurre en ese intermedio? Normalmente es un año en la boda hebrea, boda judía, si tú quieres. Ese año de preparación es el tiempo en el cual el esposo está preparando la morada. ¿Y qué está haciendo la esposa o la novia? Se está separando, se está purificando, está aprendiendo a ser prudente. En ese tiempo estamos. Tú y yo no estamos viviendo esta vida simplemente para ser religiosos. No queremos ser religiosos, queremos estar con nuestras lámparas encendidas. Tenemos que considerar
Hay tres parábolas importantes en la Biblia que serían las parábolas de preparación o de separación. Yo lo voy a llamar así. Esas tres parábolas están en Mateo capítulo 25. Primera parábola habla de la parábola de los talentos. ¿Qué habla de la parábola de los talentos? Habla de la fidelidad. Tú nunca vas a poder separarte si no eres fiel. ¿Qué quiere decir fiel? Prácticamente ser fiel tiene que ver con emuná. Emuná quiere decir fiel, ¿pero a qué? A la Torá de Yeshua. ¿Ok? Segunda parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. Tú lo puedes ver después si quieres. Segunda parábola. ¿Qué habla la parábola de las 10 vírgenes? Es la separación entre 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. ¿Qué representan las vírgenes prudentes? Que tienen aceite, o sea, obedecen por amor, es decir, su obediencia es real, sin apariencia. ¿Qué representan las vírgenes insensatas? Religión. Lo que ellas representan es que obedecen, pero por agradar al hombre. Y ellas querían prestarse aceite, ¿recuerdan? Nadie puede compartir la obediencia personal, la obediencia de integridad. No la puedes compartir. Eso es entre tú y él. Entonces, ahí viene la segunda parte, cuando ya el novio dice, voy a cerrar la puerta y le cierra en la cara a las 5 insensatas. Bueno, después de la boda hebrea, obviamente después de las bodas, esto ya es un agregado, como dice la historia, y vivieron felices para siempre. ¿Dónde está esto? Apocalipsis capítulo 22. No podría estar en otro lugar. ¿Qué es Apocalipsis 22? Y fíjense, de Apocalipsis 4:1 les estoy llevando a Apocalipsis 22. Dice así, ese es el fin de la historia. La boda hebrea tiene un fin y vivieron felices para siempre. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 22:5 dice, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la historia de la Nueva Jerusalén. Fíjense, en este capítulo, esta voz de trompeta nos está llevando a entender que la voz de trompeta nos dice, se acabó el tiempo de la separación y de la preparación, porque han llegado las bodas, han llegado el momento en el cual el Señor va a traer su Yom Kippur para que se separen las ovejas de las cabras. Esa es la última parábola de Mateo 25. Sé que esto parece complicado, pero cuando usted vuelva a escuchar el audio se va a dar cuenta. Tres parábolas importantes de los talentos, de las 10 vírgenes, y la tercera, ¿cuál es? La parábola del juicio final de las ovejas y de las cabritas. Muy bien. Estamos en Apocalipsis 4:1, donde estamos viendo qué es lo que va a ocurrir aquí. Cuando venga esta voz de trompeta, se va a cumplir el tiempo de separación y de preparación. Vamos a ampliar un poquito esta parte. Mateo 25. Solamente me voy a concentrar en la parábola del juicio final. La pregunta aquí es, ¿tú estás aprendiendo a separarte? Cuando venga esta voz de trompeta, ¿estás aprendiendo a separarte? Miren, lo vamos a hacer lento esta parte, porque sé que ya podríamos correr directamente a lo que es el arrebatamiento, pero no vamos a entrar al arrebatamiento y a todo eso si no entendemos esta separación. Esta separación es sumamente importante. Entonces, cuando venga la voz de trompeta, ¿estás seguro que tú estás siendo parte de las ovejas? Veamos. Vamos a leer la última parábola antes de que a Yeshua lo tomen preso y lo crucifiquen. Dice así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, estamos conectando Apocalipsis 4:1, cuando Él venga y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿De qué trata el capítulo de Apocalipsis 4:1? Digo, ¿de qué trata Apocalipsis 4? La revelación del trono de gloria. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones,
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Estamos bien? Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. A los de su derecha les dirá: vengan, bienvenidos, benditos de mi Padre. O sea, venid, benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes después de la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo voy a pasar rápido porque ustedes ya lo pueden ampliar. Pero ¿qué les va a decir a los de la izquierda? A los de la izquierda les va a decir: apártense de mí, fuerte esta palabra, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque, etcétera, etcétera. Esta parte ya no la voy a ver, sino simplemente la última parte. Dice: todos estos, o sea, los de la izquierda, irán al castigo eterno, pero los justos heredarán la vida eterna. Bueno, vamos a ver un poquito una explicación de lo central de este último mensaje de Yeshua. Dice que va a separar a las ovejas de las cabras. Aquí preguntémonos, ¿este es el juicio para las naciones? ¿Qué acaso en las naciones hay cabras y ovejas? Aquí ya les doy una pequeña luz. ¿Ambos animales son kosher? Les pregunto, ¿qué dicen? ¿Ambos animales son kosher, sí o no? Sí, son kosher. En otras palabras, de todas las naciones, y esto es algo que quisiera que tomes en cuenta con cuidado, el juicio en sí ya es un privilegio. Quisiera darte un ejemplo de, por ejemplo, las cárceles en Estados Unidos, y en Estados Unidos todavía es una buena referencia. En el condado de Los Ángeles estaba revisando que más o menos hay 1,500 presos, de los que han estado agarrando en los últimos 3 años, no, 5 años, perdón, que no han tenido todavía juicio. Y estamos hablando de Estados Unidos, un país donde hay cantidad de jueces. ¿Saben qué? No han tenido derecho a juicio todavía porque no hay espacio. En otras palabras, el solo hecho de tener juicio ya te lleva a un privilegio. No es que estás ahí 5 años en la cárcel o sea, sin juicio. En otras palabras, este juicio obviamente está refiriéndose a la casa. El Señor va a empezar su juicio por la casa. Es un juicio kosher. Escuche bien esto, es un juicio a los que guardan ya la Biblia, o vamos a decir, usan la Biblia, usan la Torá de alguna forma. En otras palabras, ya hay un privilegio. ¿Qué va a pasar con los otros? Pues no dice aquí la Biblia ni nada, pero cuando compara cabras con ovejas, digo, pero ambos son parecidos porque ambos son kosher, ambos guardan Torah. Dios mío, digo, ¿qué va a pasar con los que no guardan Torah? ¿Se dan cuenta? Ni siquiera derecho a juicio, ni siquiera va a haber por qué. ¿Acaso el diablo va a tener un juicio? Pónganse a pensar, el diablo ya ha sido condenado. Y él ya ha sido condenado junto con todos sus seguidores. Lo único que está esperando el diablo no es nada más que su condena. El diablo ya tiene de condena la segunda muerte. El diablo ya ha sido condenado. No vayamos a pensar que el diablo va a entrar a juicio. No, él no va a entrar a juicio, ya ha sido juzgado y ha sido hallado, ¿qué? Culpable. Amados hermanos, es un riesgo vivir sin Torah. Es un riesgo muy grande. Si tú tienes una Biblia en tus manos, la mejor oración que tú puedes hacer es: Señor, revélame aquello que todavía no he visto. Y eso es lo que pasó con mi vida. Cuando vino a mí la situación de enfermedad, fue el momento cuando yo oré esta oración y le dije: Señor, si hay algo que no sé, revélamelo. Y fue revelada a mi vida la Torá. No saben cómo me siento a causa de eso, porque ahora sí tengo derecho a juicio.
En otras palabras, soy un candidato a un juicio. Eso ya me da un privilegio. Espero que no me estén malinterpretando. Lo que pasa es que en este juicio tengo una garantía. La garantía es Yeshua en mi vida si yo hago teshuva de todo corazón todos los días. Entonces, vamos a ver, ¿tú eres cabra o eres oveja? ¿Qué eres? ¿Qué eres, hermano? Vamos a ver. Vamos a ver qué eres. Vamos a ver. Dice. A las ovejas, perdón, a las cabras pondrá a su izquierda. No sé qué imagen estás viendo, espero que sea a tu izquierda. ¿Se ve a la izquierda? A veces no veo cómo llega ahí, pero a la izquierda, cabras, ¿ok? Cabras, a la izquierda. ¿Qué significa cabras? Me gustaría que vamos a utilizar la concordancia Strong. No me voy a inventar absolutamente nada, pero me gustaría que tú me digas, escribas en el chat qué representan para ti las cabras. Te vas a sorprender con esta parte. ¿Qué representan las cabras y qué representan las ovejas? Me gustaría leer en el chat a ver qué piensan, qué representan las cabras. Si se fijan ahí, ya podríamos ver la diferencia entre las cabras y las ovejas. Ambas son kosher, tienen hasta la misma cara. A ver, quítenle los cuernos. Es lo mismo. La diferencia son estos cuernitos. ¿Qué representan estos cuernos? Y no les estoy hablando de la imagen que han puesto de Satanás. No, no. Aunque sí, en cierta forma tiene algo de validez, pero ¿qué hacen los cuernos contra el prójimo? ¿Qué puede hacer un cuerno contra otra persona? Hablamos ya de si están peleando entre los dos. ¿Qué daño te puede hacer alguien que tiene cuernos? A ver, ahí está, unos son más sumisas que otras. Sí, exactamente. Muy bien. ¿No se animan todavía? ¿Cuál es la diferencia entre las cabras y las ovejas? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Yo sé que podríamos hablar muchísimas cosas aquí, pero las cabras tienen algunas características. Las cabras vienen de esta misma palabra cabras en Mateo, Yeshua la está dando, dice, viene de la concordancia Strong G2052, que significa erifión. Esta palabra cabras hace referencia a las personas perversas. ¿Quiénes son las personas perversas? Las personas perversas son aquellas personas que te pueden lastimar. Escuche bien esto. Parece que esto no tiene mucho sentido, pero ¿tú eres alguien que todavía puede lastimar al prójimo? Sí, tú y yo tenemos todavía la capacidad de ser cabritas, pero el llamado de Dios, hablo de, por ejemplo, cónyuge, de una pareja de matrimonios, una pareja conyugal, entre la pareja conyugal si uno de los dos todavía o sea, lastima al otro con sus palabras, con su, bueno, no quiero decir con su violencia física, pero si uno de los dos cónyuges todavía le gusta lastimar a su cónyuge, todavía es una cabrita. Tiene que llegar un punto en el cual tú ves a tu cónyuge como a ti mismo. La pregunta aquí es, ¿tú te lastimarías a ti mismo? ¿Quién hay ¿Qué ser humano hay que se cortaría un dedo por gana y gusto? Esa es una cabra. Todavía no tiene discernimiento, no tiene sensibilidad. Por eso es que los cónyuges necesitamos llegar a ser ambos ovejas. No puede ser un cónyuge perverso y el otro oveja. Ahí siempre va a haber alguien lastimado. Esto es algo fuerte. Yo soy consejero de familia, les digo. Necesitamos quitarnos los cuernos. Si no estoy hablando de infidelidad conyugal, eso ya es terrible en sí mismo. Pero tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y acciones porque ambas lastiman. Ambas lastiman. Yo quiero ser oveja para mi esposa y quiero que mi esposa para mí sea oveja. ¿Se dan cuenta? Ambos guardamos Torah, pero todavía somos candidatos a ser cabras. Yo digo, Señor, ¿hasta dónde nos quieres llevar? ¿Hasta qué nivel nos quieres llevar?
hasta el nivel de dejar de lastimarnos los unos a los otros. Vamos a ver qué significa esta cabrita. No estoy hablando de la cabrita es hermosa en un sentido, pero estoy hablando de la analogía que hace Yeshua en base al significado de la comparación entre cabritas y ovejas. Pero tú te llevas esta palabra a la concordancia Strong y esta palabra quiere decir por persona perversa y hay mucho más, por eso le puse etcétera. Inicuo, desviado, contrario, torcido, alejado de lo que es correcto, malvado, malicioso, corrupto, etcétera, etcétera. ¿Dónde puedes ver esto? Primera Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 10. Ahí está una lista de todos los frutos de la carne. Ahí está hay una lista larga, suficiente como para entender. Creo que todavía en mi vida hay algo de cabrita. O sea, no es nomás guardar Torah. No. Si fuera solamente guardar Torah, pues entonces todo el mundo ya estaría listo. ¿A quiénes les dijo Yeshua justamente que deben dejar de ser cabritas? Que deben de ser hijos del diablo, si ustedes quieren? A los judíos. ¿Qué eran los judíos? Guardaban Torah. Pero no es nomás guardar Torah. Necesitamos dejar de ser perversos. ¿Cuáles son las cabras? Digo, las ovejas. Me impresionó este significado de ovejas. Suena romántico cuando vemos que las ovejas son bonitas y las cabritas también, pero aquí se acaba el romanticismo. El significado de ovejas, de acuerdo a la concordancia Strong, en esta parte donde Yeshua habla, viene de la palabra G4263, probatón, que significa persona o aquel que camina hacia adelante. Esto me ha impresionado porque ¿quién es el que debe caminar hacia adelante? Pablo lo dijo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Esa es una oveja, la que no vive en el pasado. Esa es una oveja, aquella que va hacia adelante, aquella que va tras el premio del supremo. Esa es una oveja. No es simplemente una persona obediente que obedece porque sí. Es una persona que obedece sin que el pasado esté atado a su propia vida. Yo no podía creer cuando oveja significa esto. Pues una oveja no es alguien que es como dócil como un animalito, simplemente dócil como la ovejita que va directo al matadero. No, es una persona que ha sido herida, pero ha sido sanada porque ve hacia adelante. Esa es una oveja. ¿Y qué significa esto? Juan 10, 26, 28 nos los dice más claramente. ¿Quién es una oveja? Versículo 26 dice, pero ustedes no creen. ¿A quiénes les está diciendo esto? A los judíos, porque no son de mis ovejas. ¿Cómo es eso? ¿Los judíos no son de mis ovejas? Sí, aquí dice claramente, todos los judíos. No, 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 no. Los judíos cabras no son de sus ovejas. Dice, pero ustedes no creen, a los judíos les está hablando, porque no son de mis ovejas, no son de los que van hacia adelante. Ustedes todo el tiempo están pensando en el pasado, pasado y pasado. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco es presente. No dice las conocí, todos los días es presente para las ovejas, viven el presente, no viven el pasado, ni tampoco están perdiendo su tiempo viendo el futuro. No es que no veas el futuro, pero es bueno hoy. Y así hoy dice, y me siguen. Son personas atadas al presente, es decir, atadas a lo que Dios nos manda, vivir el hoy. Y dice a estas personas, yo les doy vida eterna. Estas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. No hay mejor explicación para saber quién es oveja. Esta para mí es la mejor interpretación de oveja. Claro, yo podía poner oveja dócil que sigue a su pastor. Sí, claro que sigue a su pastor, pero sin cuernos. O sea, sin lastimar a los demás. ¿Ok? Bueno,
Mateo 25, la última parábola antes de la victoria de la resurrección. Ok, vamos, siguiente versículo. Apocalipsis 2. Entonces, la preparación entre si eres oveja o cabrita. En Apocalipsis 2, después de la revelación del trono, vuelve a repetir lo del trono y dice, versículo 2, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto de esmeralda. ¡Wow! ¿Cómo entendemos esto? El trono. ¿Qué es el trono de Dios de acuerdo a tu imagen? Si tú podrías poner una imagen del trono, ¿cómo te imaginas el trono de Dios? ¿Cómo te imaginas el trono de Dios? A ver, vamos a ver. El trono de Dios. El trono de Dios, para imaginarnos un poquito más, lo vamos a ver con la ayuda de Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, y es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está describiendo el trono. Entonces, en el trono está el Padre y está el Hijo. ¿Dónde está el Hijo? En el trono, a su diestra. ¿Cómo te imaginas el trono? El Padre y el Hijo. Pero hay más que eso. Hay 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero llamar su atención a este que estaba sentado en el trono. ¿Qué había en él? ¿Qué había latiendo por su corazón, por su sangre? Y aquí está la conexión. Y dice, este que estaba sentado en el trono tenía el aspecto o era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Pregunto, ¿han escuchado ustedes hablar de el pectoral de la vestimenta de Yeshua? Esto está en Ezequiel capítulo 39, del versículo 10 al 14. ¿Qué tiene que ver jaspe con cornalina? ¿Por qué escoge las dos piedras? ¿Quién ya se dio cuenta al ver este cuadro? ¿Por qué escoge estas dos piedras? ¿Qué es lo que está pasando aquí en el trono? ¿Qué es lo que está sucediendo con este que está sentado en el trono? Ya parece una especie de armar como el rompecabezas. ¿Cuál es la pieza que faltaba aquí? Ya, muy bien. Aquí está. ¿Cómo es que sabes que son las 12 tribus directamente? Porque están las 12 piedras. Pero fíjese la revelación aquí del jaspe y de la cornalina. Jaspe y la cornalina. ¿Quién representaba el jaspe y la cornalina dentro de las 12 tribus? Vamos a leer. Dice, Éxodo 39, 10 al 14. Las 12 piedras eran conforme a las 12 tribus. Dice, versículo 10. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. O sea, engastaron, es decir, colocaron 4 hileras de piedras. Primera hilera, estamos hablando de las piedras. Dice, primera hilera es sardio, topacio y carbunclo. 3 piedras preciosas. Está hablando de 3 hijos de las 12 tribus, Rubén, Simeón y Leví. La segunda hilera era esmeralda, zafiro y diamante. La tercera hilera era jacinto, ácata y amatista. Y la cuarta hilera era berilo, ónice y jaspe. ¿Dónde está sardio y jaspe? Sardio y jaspe están en la primera y la última tribu.
En otras palabras, esta es una forma de referirse a las 12 tribus, pero lo puedes ver claramente cuando ves el pectoral. La tribu 1 es Rubén y la tribu 12 es Benjamín, aunque aquí está llamando primero a Jaspe, que es Benjamín, y luego está llamando a Rubén o mencionando a Rubén porque es la tribu número 1. Ustedes recuerdan que Rubén perdió la primogenitura. Sin embargo, es más o menos una forma de ver el significado de lo que es jaspe y cornalina en esta parte. En otras palabras, este que estaba sentado en el trono, por su corazón latía las 12 tribus de Israel. ¿Dónde vemos eso? Cuando tú lees Lucas, cuando tú lees Mateo, cuando tú lees que Yeshua vino a dar su vida por su pueblo se compone de 12 tribus. Versículo 14. Y las piedras eran conforme a los 12 nombres de los hijos de Israel. 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Estamos entendiendo mejor Apocalipsis 4, 2 al 3. No es un trono que gobierna sobre cualquier tipo de personas. Es un trono que gobierna sobre las 12 tribus de Israel. Muy bien, sigamos adelante. Estas son las vestiduras sacerdotales y este es justamente las 12 piedras, 4 hileras de piedras. A propósito de esto, eh, mi sobrino Mike nos mostró como un video cortito en inteligencia artificial y te pediría, Mike, apenas lo termines, lo vayas poniendo en el chat, porque aquí revelas prácticamente la revelación del verdadera vestimenta de la armadura de Dios. No es la representación del soldado romano, sino es la representación de la vestidura sacerdotal. Bueno, entonces, esta es justamente la representación que les acabo de dar de las 12 tribus. Vamos al siguiente versículo, donde ya está la revelación del trono celestial. Hasta aquí, en esta parte, vamos a ya ir quedando, pero quiero mostrarles esta imagen y luego vamos a entrar al tema de donde hay piedras, diríamos, movedizas. La revelación del trono celestial. Ok, la revelación del trono celestial, de acuerdo a lo que dice, eh, de lo que dice Apocalipsis 4, dice lo siguiente. Vamos a leerlo directamente de ahí. Permítame un segundo. Lo vamos a leer así. Dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Vamos a ir viendo eso. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿De qué nos habla 7? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era como de un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Entonces nos vamos a ir directamente a la imagen. Esta imagen, permítame que no puse bien el PowerPoint, pero lo estoy llevando directamente para que veamos la descripción de este trono celestial. Entonces, esta es la mejor imagen que encontré. Digo la mejor imagen porque esto nos va a ayudar a entender un poquito lo que dice Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver. Dice, en el trono vi a uno sentado. Estamos hablando del Padre, pero dice que había uno con él y ese es Yeshua,
que según Colosenses 3:1 nuevamente repite como más de 10 veces que estaba sentado a la diestra de Dios. Voy a utilizar Colosenses 3:1. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Yeshua. No es exactamente a la diestra como derecha, porque la palabra diestra es el cumplimiento de Daniel, las profecías de Daniel. En otras palabras, es la inauguración del reino con Yeshua. Cuando habla de diestra, está hablando del inicio del gobierno de Yeshua, el hijo de David. Esto lo puedes ver mejor en Isaías capítulo 11. También aquí está descrito en Apocalipsis 4 a 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tienen que ver con el león, el becerro, el águila y el hombre. Estos 4 seres vivientes, para no alargar y tú lo puedes profundizar más, no es que dice una interpretación directa, pero me voy a basar en la interpretación de lo que dice Descubre la Biblia con Yosef. Está hablando de una representación de los 4 evangelios y también de los 4 ángulos de la tierra. Estos 4 ángulos de la tierra, perdónenme un segundito. Estos 4 ángulos de la tierra hablan que nosotros debemos de llevar los 4 evangelios por todas partes. No hay lugar donde debamos de caminar sin llevar el evangelio de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que lleves directamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Lo que te estoy diciendo es, evangelio significa el buen mensaje. ¿Cuál es el buen mensaje? Pues el buen mensaje representa a lo que la Torá revela de acuerdo a Yeshua. En otras palabras, debemos de prepararnos en lo que dice en lo que dice Mateo de Yeshua, en lo que dice Marcos de Yeshua, en lo que dice Lucas de Yeshua y en lo que dice Juan de Yeshua de acuerdo a la Torá. Esto nos va a llevar toda una vida, pero para no complicarnos mucho, simplemente por lo pronto, trate de llevar la Torá de Yeshua por donde usted vaya. Eso es llevar el Evangelio. Ahora dice que hay 24 ancianos o 24 tronos. ¿Cuál es la representación de estos 24 ancianos, de acuerdo a la Biblia, verso por verso, una vez más, dada de Yosef y también de otros más, tienen que ver con los 24 ancianos, 12 que representan a los gobernadores que van a gobernar con Yeshua. ¿Quiénes son los que van a gobernar con Yeshua de acuerdo a la promesa que Yeshua les hace a quién les promete que van a gobernar con él? A ver si alguien puede poner a los 12 apóstoles. En otras palabras, estos 24 ancianos, pues si seguimos lo que dice justamente la interpretación dada por personas como ya estamos hablando de Yosef y otros más, estamos hablando de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. ¿Y quiénes son los otros 12 para que sumen 24? Bueno, aquí hay una interpretación que tiene que ver con un representante de cada uno de cada una de las tribus, o un representante de cada una de las tribus, y o puede ser también cada uno de los hijos que es decir, cada uno de los hijos de Israel, un representante de las 12 tribus. Estos son también conocidos como los sacerdotes oficiales que van a gobernar durante el gobierno de Yeshua, un representante por cada tribu. Justamente estos son los que gobernaban el tabernáculo en el tiempo de Moisés, cuando en el Éxodo estaba siendo instaurado el tabernáculo. ¿Quiénes tenían que estar limpiando, cuidando, gobernando en el tabernáculo? Prácticamente tenían que ver con los levitas. ¿Por qué los levitas? Porque lamentablemente
Cada uno de los representantes de las 12 tribus habían cometido el pecado de la adoración al becerro de oro. Por esa razón se le dio el cuidado del tabernáculo a los levitas únicamente. Sin embargo, la restauración que es completa implica también la restauración de los primogénitos. Estos son los sacerdotes o los primogénitos que eran planeados desde el principio antes del becerro de oro. Espero que esto te esté aclarando un poquito más y no confundiéndote más, pero en conclusión, estos 24 tronos van a ser, de acuerdo a la interpretación verso por verso, los 12 apóstoles más los 12 primogénitos, si tú quieres, o un representante, porque se va a restaurar los primogénitos, porque el primogénito de toda la creación prácticamente ya ha restaurado eso también. Sin embargo, eh, eso no ha ocurrido todavía. En otras palabras, ahorita estamos conectados ni siquiera con los levitas. ¿Cuál es el sacerdocio que ha sido restaurado? Es el sacerdocio de Melquisedec. Pero ese sacerdocio implica la restauración de los primogénitos también. Ese siempre ha sido el plan de Dios desde el principio. Dios siempre quiso que cada uno de de las tribus tenga un primogénito. Aquí viene la restauración de los primogénitos. ¿No les parece impresionante que los 12 apóstoles van a gobernar junto con los primogénitos? Y aquí dice también que habrá justamente 7 espíritus, es decir, los 7 espíritus de Dios. El 7 nos habla de los Moadim o de la menorá, pero si quieres verlo, esto ya va en la tarea. Si quieres verlo con más profundidad, esto va en la tarea que les estoy dando desde el principio de la clase. Isaías 11, que dice, entonces, y esto conéctenlo con cuidado, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. ¿De quién está hablando? Está hablando de David. Pero ¿acaso David es el que va a gobernar por la eternidad? No, 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 no. Quien va a gobernar por la eternidad es un hijo de David, el hijo de David. Y estamos hablando de Yeshua. Este vástago dará fruto de sus raíces. O sea, estamos hablando de Yeshua, el que está sentado en el trono o desde quien se va a gobernar. Es decir, el que va a gobernar todo. Y reposará sobre él los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son los 7 espíritus de Dios? Primero, espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. El espíritu del temor del Señor. Si se te olvidaron o no sabes memorizar los 7 espíritus, acuérdate del séptimo. Él es el más, diríamos, el más importante, si se podría decir. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si eso lo tienes marcado en tu vida, ya la hiciste. Eso es lo más importante. A veces se nos va a olvidar los 7 espíritus, por ello, pero si no se te olvida que estamos en este tiempo de separación y preparación para aprender a tener temor, es decir, cuidado, respeto, honor a nuestro Padre a través de Yeshua, ya la hicimos. No estamos en un reino de pacotilla, no estamos en un reino donde la gracia ha eliminado la ley, estamos en un reino donde la ley se está restaurando. Hasta aquí entonces hemos llegado y la pregunta antes de terminar es, ahora vamos a entrar a esto, pero como ven no me va a dar el tiempo, es, ¿y qué piensas de las doctrinas del rapto o de arrebatamiento? Pues la tarea para la casa tiene que ver con investigar lo que dice Isaías 11 y Primera Tesalonicenses 4, 12 al 18. Cerramos con esto. Dice, la venida del Señor. Está hablando de la segunda venida y dice el versículo 12, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Cómo tenemos que vivir con esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues que Yeshua nos va a llevar, nos va a rescatar. Pero ¿será en un rapto? Aquí viene la pregunta, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿De qué estás hablando, Pablo? Porque el Señor mismo, aquí viene Apocalipsis 4, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es nuestra esperanza. Luego nosotros, los que aún vivimos, los que hayamos quedado. A ver, si en este septiembre que está llegando en este año, ya viene el Señor, o sea, se refiere a los que no hemos muerto hasta septiembre, dice, seremos arrebatados. ¿Cómo es eso? ¿Acaso hay un rapto de verdad? Pues sí hay un rapto. Claro que sí, pero ¿se da el rapto que nos han hablado las doctrinas sin Torah? Aquí viene la tarea. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí la pregunta entonces es, ¿será que hay un rapto? Y pues les voy a dar la respuesta inicial. ¿Quién creó la teoría del rapto? Aquí está la respuesta inicial antes de entrar a la siguiente clase. Esta doctrina del rapto es nueva. La doctrina del rapto, ya te estoy ayudando con la tarea. No existe el rapto que nos han contado como tal. Sí hay un arrebatamiento, es verdad, pero no es como nos ha contado la doctrina sin Torah. Miren, esta doctrina sin Torah es relativamente nueva, no tiene ni 200 años. Desde el año 1832 formó parte de la tesis dispensacionalista de John Nelson Darby, quien se refería al arrebatamiento como el misterio del rapto. Esta doctrina del rapto fue incorporada a la Biblia de referencia Scofield en el año 1909. La Biblia Scofield es una de las Biblias que no es mala, pero ya te puedes dar cuenta que tiene uno de los misterios del rapto. A partir de Scofield es que se habló del rapto. Así que si quieres saber más, me voy a enfocar en esto la próxima semana. Vamos a hablar todo sobre el rapto. Así que para que nosotros lo tengamos más claro, tenemos una tarea. Revisar Isaías 11 y Primera Tesalonicenses 4. Específicamente esa parte que habla que nosotros seremos arrebatados. ¿De qué está hablando? ¿Quieres saber eso? Próxima semana. ¿Hay un rapto? ¿No hay un rapto? Se da cuenta, ya estamos en un terreno movedizo, pero no quiero entrar en ese detalle hoy. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Estoy describiendo nada más el trono de Dios en nuestra mentalidad que tiene tanta doctrina grecorromana, no nos es fácil ver. Hoy he tratado de leer bastante la Biblia, pero una cosa, si se quiere quedar con algo, recuerde esto que le dije al principio. El reino de Dios habla de una jerarquía donde Dios está sentado en el trono y en el trono, dice, en el trono hay uno a su diestra. Diestra no quiere decir al lado derecho directamente. Diestra quiere decir una nueva era. O sea, está comenzando un nuevo tiempo. Y este es el cumplimiento de las profecías de Daniel, las cuales vamos a decir, se han impregnado en el Hijo de David. Con esto hemos terminado el día de hoy. Vamos a orar.
Dale, preciosa. Gracias, Rey. Saludos, familia. No se pierda el siguiente capítulo. Todos a la expectativa. Y si podríamos resumir la Biblia en pocas palabras, para mí es la historia de amor más grande del esposo rescatando a su esposa, ¿no es cierto? Y qué bueno conocer el final del libro, porque así cuando estamos en medio de una película y no sabes lo que va a pasar y te estás comiendo los dientes, entender el final del libro nos trae como paz, sabiendo que cómo termina, ¿no? Entonces, este libro realmente es muy interesante. Entonces, acompáñame a orar. Padre nuestro, Dios poderoso y eterno, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Queremos ser de esas vírgenes prudentes, queremos ser la esposa que se prepara, queremos ser parte de las ovejas que escuchan la voz del buen pastor, que caminan hacia adelante sin cargar el pasado. Abre nuestro entendimiento para poder comprender cada vez mejor la revelación de nuestro Mesías, el libro del Apocalipsis. Que tengamos el temor del Señor marcado en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por todo y a ti sea toda la honra, la gloria, el honor y la acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Gracias, preciosa.